Quiero preguntarte particularmente por este proyecto de reforma constitucional en tema de seguridad, que tú ayer tuviste una entrevista con Martina Raúl. Bien importante a mí, yo creo que lo que dijo ahí el ministro de Seguridad fue muy relevante, sobre todo el tema de los derechos humanos. Y hay como derechos humanos de primera categoría, segunda categoría, quizás hasta tercera categoría. Entonces quiero llevarte a ese debate respecto... Generación, más que categoría. Generación el concepto. Sí. Ya, me parece súper interesante ese debate. Yo, de nuevo, no soy abogada, Jerry, no soy abogada, Sebastián, pero lo que he ido aprendiendo es lo siguiente, y gracias a gente muy generosa que Javier Couso, Verónica Unturraga, en otro ámbito, por ejemplo, en el ámbito penal, Carlos Gajardo, en el ámbito constitucional yo puedo preguntarle cosas a Cheche García, Sebastián Soto, o no sé, en su momento, hace mucho tiempo, a Marisol Peña, y cada uno me va aportando. Estoy nombrando constitucionalistas, se me deben quedar muchísimos, Arancibia también, entre otros. Hay mucha gente que me ha ayudado a entender estos temas, y cuando yo hago mi resumen es el mío, para no involucrar a nadie en esto. Pero en general, el derecho internacional lo que dice es que hay efectivamente derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación tienen que ver con la integridad, la vida, por ejemplo, la libertad, en fin. Segunda generación son los que identificamos más como los derechos sociales, ¿no? Salud, educación. Y tercera generación podrían ser otros como medio ambiente, en fin. Algunos de ellos son colectivos, sí, pero no se agotan en colectivo su definición. Pero cuando hablamos de derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, o derechos fundamentales de primera, segunda y tercera generación, no quiere decir que los de primera son básicamente, compiten en importancia con los de segunda y los de tercera. Los derechos humanos, por definición, son indivisibles, son un sistema. Porque es cierto lo que decía el ministro Arrau, que sin el derecho a la vida, ¿de qué otro derecho humano vamos a estar hablando? Eso es verdad, pero eso no quiere decir que los otros sean menos importantes. Y la mejor prueba de que están relacionados es que si yo te conculco el derecho a la salud, voy a tener conculcándote el derecho a la vida. Si un medio ambiente libre de contaminación es un derecho humano o un derecho fundamental, no por nada, sino porque también termina afectándose unos con otros. Termina afectando el derecho a la salud, el derecho también puede ser efectivamente también al final a la vida, ¿no? Y así, unos con otros se van relacionando. Es un sistema, entonces no puede decirse que uno existe independiente del otro. Todos se requieren y se necesitan. Y cuando se hablan de derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, que me han explicado los constitucionalistas, es que esto es porque alude al momento en que fueron reconocidos en la historia de la humanidad. No hay que uno sea más importante que el otro. Podemos tener distintas valoraciones al respecto. Alguien, y es opinable, puede pensar que uno es más relevante que otro. Yo lo que pienso es que todos se necesitan entre ellos. Y no es buenismo decirlo así, porque yo pienso que Chile no tiene que elegir entre ser un país libre o un país seguro. Yo no quiero un país libre o un país seguro. Quiero un país libre y un país seguro. Creo que los países que conjugan derechos humanos con seguridad son efectivamente, finalmente, más estables en el tiempo. Entonces creo que aplicar todo el rigor de la ley no se contrapone con respetar los derechos humanos, para nada. Pero me ha sido útil entender esa definición que hacen los constitucionalistas, efectivamente, y no todo es un derecho humano tampoco, obviamente. Pero también es cierto que las prestaciones sociales y las políticas públicas son la forma en que se concreta en nuestra vida los derechos fundamentales. Eso es lo que aprendí yo. Mónica, quiero volver a la entrevista de Martina Raúl, no porque quiera esbozar tanto como fue, sino la perspectiva de ser entrevistador ante una alta autoridad en un tema altamente contingente, en este caso que es el proyecto de 8 puntos que quedó finalmente el borrador, tenía 11 en un primer momento, que contaba ayer que era el primero de 30 proyectos de ley que van a ir en camino, que fue lo que anunció el presidente en el mensaje. No sé si es el primero en realidad, porque ya hay varios presentados. Pero de los 30 que anunció el presidente en el mensaje, ¿te acuerdas? Acuérdate que eso, mira, son 35, hay 20 que ya están en el Congreso y que lo que se hace es darle distintos tipos de urgencia. Siempre recordar que es el Ejecutivo el que maneja las urgencias. Entonces,
Ya, eso por un lado, y hay 15 nuevos. Ujú. Y dentro de todo eso hay algunos que ya han ido ingresando, hay otros que se les ha puesto la urgencia, y está este que a mí me parece que es súper fundamental porque, bueno, la Constitución es la ley de leyes. Y porque hace una reforma al capítulo primero de la Constitución. Eso me parece que también es fundante de alguna forma en este proyecto de Mm, José Antonio Kast. Me permito discrepar, pero puedes tener un punto. Porque a mí me parece que lo más relevante es lo que tiene que ver con el nuevo estado de excepción y con las garantías constitucionales. El artículo 19 es un artículo Mm. súper importante, muy, muy, muy relevante. Entonces, yo creo que eso es lo más medular y donde va a haber más discusión. Yo creo que, a ver, según los constitucionalistas con los que he conversado de distintas como sensibilidades, ellos dicen ya está garantizado el derecho a la seguridad, no dicho tal cual se frasea en esta reforma, pero la verdad es que si algo es redundante no creo que genere mayor polémica. O sea, no hay una oposición a incluirlo porque pueda tener efectos negativos, sino porque sería redundante. A mí me parece que lo que abunda no daña, entonces no creo que sea realmente un problema. Si hay algo de simbolismo para mucha gente que vio nacer esta constitución probablemente, porque ahí estaba como, no sé, el ADN en el fondo del gremialismo y Jaime Guzmán y esta constitución. Pero la verdad es que yo no le veo gran problema al cambio del artículo 1 porque en el fondo están agregando algo que si les parece que así queda más explícito, en general todos coinciden en que no hay mucho problema. Es que bajo la misma lógica podríamos agregar más palabras que también podrían ser redundantes, pero sí refuerzan una idea de proyecto político, proyecto país, proyecto de república, Es que yo creo que libertad, para podemos sumar todos, diversidad. no, si se pueden sumar más cosas, pero una cosa es sumar más cosas y otra es enfatizar algo. Yo creo que para todos los chilenos y los chilenos que el Estado garantice la seguridad pública es importante. Entonces, por eso digo que yo creo que es una de las cosas en que hay consenso. Entonces, yo creo que eso más bien, antes que cambie algo, refuerza lo que ya existe. Y por eso yo creo que no va a haber ninguna polémica al respecto. ¿Y el nuevo estado de excepción constitucional sí te parece problemático? Sí, sí, por varias cosas. Primero, porque es por 120 días, lo puede declarar el propio presidente, de por sí y ante sí. Cuando digo de por sí y ante sí, me refiero que sin el Congreso. Lo declara el presidente por 120 días, lo puede prorrogar por 120 días más. Y eso ya es un tiempo más extenso que cualquiera de los estados de excepción constitucional que existen en nuestra Constitución. Y segundo, por las facultades extraordinarias que integra. El tema de la interceptación de comunicaciones es algo que existe en la Constitución, pero para el estado de asamblea. En Chile hay 4 estados de excepción. El estado de catástrofe, estoy diciendo es del más liviano en cuanto a las libertades que se restringen. Todo estado de excepción, por eso es un estado de excepción, restringe garantía. Es un hecho y es necesario hacerlo. O sea, cuando hay una catástrofe, claro que tienes que, por ejemplo, para que circulen, no sé, los vehículos de bomberos y la ambulancia, tienes que restringir el derecho de locomoción porque tienes que ordenar el tránsito en una emergencia. O sea, me ha tocado cubrir catástrofes de incendios, terremotos. O sea, es muy necesario declarar estado de catástrofe. Entonces, ya, el estado de catástrofe. Después está el estado de emergencia, que es para alteración grave al orden público. Después está el estado de sitio, que es básicamente conmoción interna grave. Y después está el estado de asamblea o de guerra, que es de guerra externa. En el de sitio y en el de asamblea, el presidente o presidenta no los declara de por sí y ante sí, sino que requiere que el Estado concurra, el Congreso concurra para que lo declare. Y tienen un plazo, por ejemplo, en el de sitio tiene 5 días. Si en 5 días el Congreso no se pronuncia, eso nunca pasa, siempre se pronuncia, se entiende declarado. Y podría haber una discusión que alguna vez tuve creo que con Johannes Kaiser, que él decía, no, pero desde el comienzo se entiende como declarado. Más allá de que el Congreso diga sí o no. Eso es cierto parcialmente. En estado de sitio se entiende como declarado, pero no restringe todas las libertades que puede restringir cuando está rigiendo en pleno el estado de sitio, sino que restringe solamente
creo que es la libertad de desplazamiento, locomoción, y ya está. No más que eso. Y en este nuevo estado de excepción que se propone, el presidente va a tener una atribución, por ejemplo, de interceptación de comunicaciones, que es solo del estado de asamblea, ningún otro lo tiene. Y, a diferencia del estado de asamblea, para decretarlo no tiene que pasar por el Congreso. En el estado de asamblea, para tú tener esa facultad, entre otras, tienes que pasar por el Congreso. En cambio, en este estado de excepción constitucional que se propone, no. A mí me parece que en general, salvo estados de excepción que conculcan menos libertades como el de emergencia, el de catástrofe, siempre es bueno tener el control del Congreso. O sea, eso es como la idea más que me parece más relevante. Y 240 días me parece un plazo muy largo. El que más tiene ahora es el de catástrofe, que es como el más liviano. Cuando digo liviano me refiero a qué libertades te restringen. Y ese tiene 90, que se pueden prorrogar por 90 más. Entonces, uno que restringe menos libertades tiene menos tiempo para decretarse y extenderse sin pasar por el Congreso. Es efectivo, después de 240 días sí se va a pasar en esta propuesta por el Congreso. Pero esto es un análisis. Yo no tengo una bola de cristal, pero me atrevería a afirmar aquí, si no después me lo cobran, que esto no, así como está, no hay ni una posibilidad que sea aprobado. ¿No es por la correlación de fuerzas en el Congreso? No, pero incluyendo parlamentarios del oficialismo. No va a ser aprobado. O sea, requeriría 29 votos, porque todas las reformas constitucionales requieren 4/7. Ahora, después se bajó, antes era 2/3, pero se bajó a 4/7. Aún siendo 4/7, yo te puedo afirmar aquí y ahora que no están los 29 votos para aprobar tal como está este quinto estado de excepción constitucional. Esto no, así como está, no va a pasar. No, o sea, bueno, ayer en CNN Prime el senador Matías Walker dijo que se oponía y no contaran con su voto para esta locura. Él lo calificó así. Yo estoy haciendo análisis ahora, no estoy haciendo opinión. Y hay otros senadores que ya en off me han dicho que no van a de ninguna manera. Y mira, fíjate que estaba viendo, de hecho, cuando venía para acá, te podría decir que revisé, aquí lo voy a tener. Ay, estoy buscando. Revisé, sí, estaba revisando y guardé, pues siempre guardo como pantallazos y fotos de cosas que me interesan, artículos que quiero leer y cosas así. Y mira, fíjate, el senador Luciano Cruzcoque dijo: agenda de seguridad es prioridad y contará con apoyo de Bópoli. El presidente Bópoli. Estado de excepción de seguridad concede poderes excesivos al presidente que jamás querría en manos de oposición, debe ser corregido. No se justifica en democracia dar atribuciones al Ejecutivo sin control del Congreso en 240 días. O sea, ya hay un segundo parlamentario que te está diciendo que no, así como está, no lo va a aprobar. Eso es lo que está diciendo. O sea, dice atribuciones excesivas que no querría. Y es súper interesante el punto que hace el senador Cruzcoque. ¿Por qué? Porque tú, Geraldine, o tú, Sebastián, si fueran legisladores o si fueran presidentes de Chile, cuando piden una facultad, y esto de Chile o cualquier parte del mundo, cuando piden una facultad extraordinaria, lo que dicen todos los analistas, estudiosos, cientistas políticos, es que tienen que analizar no cómo lo usarían ustedes, incluso presumiendo que van a ser unos gobernantes ejemplares, sino cómo lo usaría el adversario al que ustedes más le temen. ¿Querrías que tu adversario tuviera esta herramienta en sus manos? ¿O no? Así hay que pensarlo, no cómo lo usaría yo. Y después, embarcarse en ese cambio. Yo creo que eso es algo relevante y que... Pero sí me atrevo a afirmar que no va a ser aprobado, pero, o sea, lo firmo ahora. Así como está, no. Y de hecho, ayer mismo, si tú te fijas en la entrevista en Tolerancia Cero, el ministro Arrau, que yo siempre valoro cuando las autoridades que van a entrevistas, eso lo valoro como, ese es como mi desde de valoración. Y siempre hago la diferencia que en todos los sectores políticos hay políticos que se caracterizan por siempre ir a las entrevistas. O sea, entonces, como ahora me parece bien que está hoy el ministro Arrau.
en tolerancia cero. En esa misma línea, también vi la entrevista que le hiciste al ministro de Seguridad y quedé con una sensación de si quedaste con una sensación quizás pendiente de las respuestas que te dio el ministro, porque habló de que precisamente es un problema estar renovando permanentemente estados de excepción. ¿Te convenció? ¿O crees que le faltó responder algo al ministro? Creo que esa es su respuesta, pero a nivel de respuesta es una cosa, pero a nivel de opinión yo discrepo. O sea, entiendo que efectivamente, a ver, hay un problema si tú un estado de excepción lo transformas en una norma. O sea, me imagino que para todos quienes viven en la Araucanía, valorando muchísimo el rol de las Fuerzas Armadas y el efecto positivo que ha tenido en la seguridad el estado de excepción constitucional de emergencia, yo me imagino que todas las personas en la Araucanía lo que quisieran es no necesitar ese estado de excepción constitucional de emergencia. Me imagino que eso es lo que esperarían todos y todas, ¿no? Pero sin embargo entiendo también que claro, puede ser complejo estar cada 15 días, cada 30, pidiendo la renovación. Sí, porque 15 días renueva Congreso. Está bien, es cierto. Bueno, y hay también hay todo un tema porque antes se decía desde la actual oposición que no era necesario y tuvieron que darse cuenta rápidamente que sí era necesario en el estado de emergencia. En el gobierno pasado se tuvieron que dar cuenta rápidamente. Pero no comparto porque además no estás hablando de un estado de excepción como el de emergencia, sino que de uno que sería por mucho más tiempo, son 8 meses, hasta que llegue al control del Congreso. Entonces ya partiendo solo por el tiempo, me parece que es mucho tiempo y creo que hay, entre comillas, trámites que vale siempre la pena hacer. El control del Congreso en algo tan sensible como las libertades públicas, como los derechos fundamentales, creo que es súper relevante. Y el problema no es tener que ir al Congreso una y otra vez. El problema es que no se haya solucionado durante tantas décadas el problema de seguridad en la Araucanía. Entonces el problema no nos preguntemos por qué hay que ir tantas veces. Hay que ir tantas veces porque se conculcan libertades y nuestra Constitución dice que para garantizar el buen uso de esas herramientas hay que pasar por el control del Congreso. El problema que habría que preguntarse es por qué llevamos tanto tiempo sin solucionar lo que ocurre en la Araucanía, las situaciones de violencia gravísimas, que sigue siendo necesario pedir estados de excepción constitucional en gobiernos de izquierda o de derecha. O sea, ese es el problema, digo yo. No, entonces, claro, ya más pasar de 30 días a 240 es un salto largo, sobre todo además porque aquí se están, Geraldine, restringiendo, como en todo estado de excepción. Pues, obvio, si un estado de excepción de por sí, la definición es que es de excepción porque restringe garantías fundamentales. Pero aquí es doblemente relevante, creo yo, que existiera, y yo diría desde el principio, un control del Congreso, porque las facultades que se piden son completamente extraordinarias. Se restringe, hay la posibilidad de requisar bienes, está la interceptación de comunicaciones, la libertad personal, ojo con eso, el desplazamiento, de asociación. No estás pidiendo las mismas cosas que en el estado de emergencia o en el de catástrofe, estás pidiendo mucho más. Entonces, a mayores facultades, mayores controles, creo yo.